Listo. Bien. Entonces, ya estamos. Va a silenciar sus micrófonos. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar? Bueno, entonces, estábamos hablando de anatomía microscópica, ¿no? Anatomía microscópica, pues decía entonces la que estudia las estructuras del cuerpo, pero a nivel microscópico, la que nos dice cómo son las células del hígado, las células del vaso, del riñón, del músculo, etcétera. Además de cómo están organizadas formando los tejidos. Luego teníamos la anatomía del desarrollo, que es la que nos dice cómo nuestro cuerpo va cambiando con los años. ¿Ya? Como les mencionaba hace rato, nuestro cuerpo cambia hasta el día que nos vamos a morir, no importa la edad. Todo el tiempo está cambiando. Y es lo que nos trata de explicar la anatomía del desarrollo. Sin embargo, la mayor parte de los cambios ocurren en la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, el hueso frontal, este huesito de esta zona, cuando nacemos, está separado en dos piezas, o sea, dos huesos frontales. Pero ni bien nacemos, empieza a soldarse de tal manera que cuando estamos completando el año de vida, también el hueso está terminando de fusionarse en una sola pieza. Ya, el hueso temporal, que es el que está acá, también nace separado en tres piezas y ese también se empieza a fusionar, pero tarda más tiempo, ya que este termina su fusión cerca de los 3 años. El hueso coxal nace separado en tres piezas y termina de soldarse antecitos de que empieza la pubertad. Ya, luego, por ejemplo, el hueso sacro, también nacemos con hueso sacro separado en 5 piezas y que se termina de soldarse hasta cuando está terminando la pubertad. ¿Ya? Eso es lo bastante evidente durante el crecimiento. Pero, por ejemplo, el hueso maxilar superior, que son estos dos huesitos de esta zona, también nace separado y permanece así aún durante nuestra vida adulta y generalmente después de los 40 empieza a fusionarse en una sola pieza. De tal manera que una persona de los 50, 60 años vamos a encontrarlo como si fuese un solo hueso. Luego, los huesos del cráneo, por ejemplo, todos los que están aquí arriba, lo que es el frontal, parietales y occipital, permanecen separados hasta casi los 60 años, donde se fusionan y forman una sola pieza, como si nunca hayamos tenido varios huesos, ¿no? Entonces, como pueden ver, durante toda la vida existen cambios en el cuerpo, aun cuando la mayoría sean al principio. Ahora, esta anatomía habla del cuerpo humano desde el momento de la concepción. Significa el momento que se une el espermatozoide con el óvulo. ¿Ya? Ahora, a ese estudio, desde el momento de la concepción hasta el momento que nacemos, se le suele llamar embriología. Por lo tanto, la embriología es parte de la anatomía del desarrollo. Luego tenemos lo que es la anatomía patológica, que es la que estudia los cambios del cuerpo a nivel anatómico cuando estamos enfermos, ya que cuando estamos enfermos ocurren cambios macroscópicos y microscópicos, ¿ya? Y que son importantes para poder identificar una enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado suele tener un color rojo vino claro, ¿ya? Cuando está sano. Pero, por ejemplo, cuando hay hepatitis, suele tener un rojo intenso con tonos morados. Además, aumenta de tamaño
y se vuelve más duro. ¿Ya? Y en la cirrosis, por el contrario, empieza a tomar un color más pálido, generalmente de un tono rosado pálido, como si haya perdido color, y se hace más pequeño. Eso lo que se ve a nivel macroscópico, pero también a nivel microscópico se van a hacer observaciones, como por ejemplo el caso de la cirrosis, que las células llamadas hepatocitos han muerto y han sido reemplazadas por tejido cicatrizal, que nosotros solemos llamar fibrosis. Entonces, la anatomía patológica también nos ayuda a reconocer ya las enfermedades. Es más, es la única ciencia que llega a confirmarnos una enfermedad. Por eso van a ver que cuando tenemos duda sobre qué enfermedad tiene un paciente, vamos a hacer las famosas biopsias y esas las vamos a mandar a un patólogo, que es el que estudia justamente anatomía patológica. Bueno, entonces, esas serían las ramas de la anatomía. Vamos a ver sus divisiones. Entonces, la anatomía tiene las siguientes divisiones. Tiene a la osteología, que estudia los huesos, a la miología, que estudia los músculos, la artrología, que estudia las articulaciones, la esplanología, que estudia las vísceras, y la neuroanatomía, que estudia el sistema nervioso. Entonces son las divisiones que son las que solemos usar, por ejemplo, en anatomía descriptiva. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a empezar con osteología, luego miología, artrología, esplanología, así. Lo que no vamos a profundizar mucho es neuroanatomía, que vamos a hablar muy poquito, y lo mismo de artrología. Donde más vamos a hablar con ustedes es de osteología, miología y esplanología, que es lo que más ustedes necesitan conocer. Bueno, esas serían las divisiones. Ahora, hablar de anatomía es como a veces hablar otro idioma. Por eso a veces muchos suelen tener un poquito de conflicto al aprender anatomía, porque para aprender anatomía tenemos que hablar un poco diferente, ¿ya? Y entender eso es muy importante para comprender cómo yo les hablo de anatomía, ya que a veces les voy a mostrar imágenes y yo de repente les voy a decir se encuentra en la parte superior, pero en el dibujo estoy mostrando abajo. Y entonces su mente no comprende por qué yo digo superior y les muestro abajo. ¿Ya? Eso tiene que ver con la forma en la que hablamos anatomía y es un poquito educar a su cerebro a que se acostumbre a que lo que hablamos ya es más aplicado a una realidad imaginaria que a lo que están viendo en la pantalla o en vivo. Ya van a entender por qué hacemos eso. Para estudiar anatomía, por lo tanto, tenemos que usar una serie de terminologías o términos que nos van a servir para poder entendernos. Cuando la anatomía se forma, pues les hablaba un poquito de historia, suele tener varias corrientes. Significa que dependiendo de dónde estemos, hemos aprendido anatomía que viene de varios lugares. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, a menos, tenemos la corriente europea, la corriente americana. No estamos tan influenciados por la corriente asiática o lo que es la egipcia. Y más que todo, hemos agarrado la corriente europea y americana. Entonces, muchas de las palabras que usamos vienen de ese lado. Pero el problema es que, como son varias corrientes, entonces suelen haber diferentes nombres para la misma cosa. Entonces, para que todos hablemos y no nos chipemos, se crea lo que es la terminología, que tiene dos formas
que han ido apareciendo en el tiempo. La primera se le llamaba nómina anatómica, ya que fue una lista de nombres aceptados universalmente que se creó hace aproximadamente unos 30, 40 años atrás. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la gente empezó a dejar de usar la nómina anatómica, aunque algunos nombres quedaron. Sin embargo, hace unos 10 años se creó la terminología anatómica, que agarraba los mismos nombres de la nombre anatómica, los actualizaba y además le crea un sistema numérico para poder ser usado en computadoras. Entonces, actualmente nosotros manejamos la terminología anatómica. Entonces, ustedes de repente, cuando leen un libro o un texto que habla de anatomía, van a ver que al lado del nombre que se está usando, usan siglas como TA o NA. Eso está diciendo cuál de las reglas están siguiendo. Actualmente, la mayoría de la literatura que sale en el área de salud usa TA. Sin embargo, los libros de anatomía, como el que les voy a subir más tarde, ahí al Classroom, yo como son de estudio, suelen usar las dos, ¿no? Y les aclara ahí, les dice ahí el nombre que más común, y al ladito, entre paréntesis, le pone cuál es el nombre según NA, según TA, ¿ya? Para que así, si aún les tengamos duda, sea más fácil también que lo encontremos ahí. De todas maneras, en ese ancla que les he puesto ahí, si ustedes dan clic ahí, les va a mandar a la página de Wikipedia, que ahí tiene una publicación sobre lo que es TA y NA. Entonces, ustedes pueden ingresar ahí y ahí pueden leer los nombres oficiales según cualquiera de las dos, principalmente sobre TA, que es la que más se usa actualmente. Bueno, entonces si tienen dudas sobre nombres, ya saben ahí. Sin embargo, conforme yo voy avanzando, les voy mencionando los nombres ya que se suelen usar más. Entonces, les voy a decir tal cosa, ese es su nombre, que se usa más, pero también tiene este otro que pudiesen ustedes encontrar en alguna parte. ¿Ya? Bien. Luego tenemos lo que es la posición anatómica. Y la posición anatómica es la base para estudiar el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la posición anatómica? La posición anatómica es una posición estándar que podemos decir que todos los que estudian anatomía se han puesto de acuerdo para que no haya confusión al momento de escribir el cuerpo. ¿Ya? Bien. Lo que pasa es que dependiendo de cómo se encuentre el cuerpo, podemos describirlo de una u otra manera. Y ese a veces suele ser el conflicto que suele ocurrir, ¿ya? Y que suele generar confusión. Por ejemplo, si yo tuviese un cuerpo mirando boca abajo, significa con la cabeza mirando hacia abajo, ¿no? Si yo les pregunto dónde queda la nariz en relación de ese cuerpo, seguro todos me dirán que queda al frente. Pero si yo pongo otro cuerpo, boca arriba, entonces van a decir que queda arriba. Entonces, si yo tuviese que escribir el cuerpo que está boca abajo, pondría la nariz que está abajo. Y si escribo el cuerpo que está boca arriba, pondría la nariz que está arriba. Y eso suele generar error y confusión cuando hablamos de estructuras del cuerpo. Entonces, para evitar eso, para nosotros vamos a usar lo que se llama posición anatómica, que es una posición estándar,
¿ya? Para todos, ¿ya? De tal manera que cuando escribamos el cuerpo, no importa en qué posición lo encontremos, siempre para nosotros estará en posición atómica. ¿Cómo es la posición atómica? La posición atómica es como estas imágenes, que esto lo pueden encontrar en el enlace que les he dejado ahí, la pizarra o en el blog, o simplemente pongan en internet, en la Wikipedia, posición anatómica. ¿Ya? Está ahí, ya, para que lo encuentren. ¿Ya? Entonces, la posición anatómica, ya, es una posición en la cual nos vamos a imaginar al cuerpo, ya, primero mirando al horizonte. Como pueden ver en estos dos, ya, el cuerpo está mirando hacia el horizonte, o sea, como mirando recto, como perdido, ni arriba ni hacia abajo. Es lo primero, ya, cuando hablamos de posición anatómica. Segundo, ya las palmas deben estar mirando al frente, como pueden ver. Sucede que cuando las palmas se acomodan así, ya automáticamente los brazos se separan del cuerpo. Es más, ustedes hagan eso, van a ver que sus manos, por más que quieran, no tocan su cuerpo, quedan separados. ¿Ya? Y luego los pies ligeramente juntos. No tienen que estar tocándose ni tampoco abiertos. ¿Ya? Entonces, la posición anatómica describe un cuerpo como si estuviese frente a ustedes, como estas dos imágenes de arriba, como si estuviesen frente a ustedes, ya, con la mirada al horizonte, las palmas al frente y los pies ligeramente juntos o separados también, como ustedes quieran, no ni juntos ni muy abiertos. Eso es entonces posición anatómica. Entonces, si yo encuentro un cuerpo que está boca abajo, para nosotros la nariz siempre estará al frente, aun cuando ese cuerpo, su nariz esté abajo o esté arriba o lo que sea. ¿Ya? Eso es importante que en su mente lo entiendan. Lo que pasa es cuando les muestro imágenes, van a ver que esas imágenes a veces las volteo de un lado, del otro lado, ¿ya? Pero ustedes siempre, a pesar de que os lo estoy volteando, tienen que verla en posición anatómica. Significa que en su mente tienen que acomodarla a la posición que están viendo para poder entender lo que yo hablo. Como decía hace rato, de repente, si la imagen, yo le estoy diciendo, se encuentra en la parte superior, pero en el dibujo les muestro hacia abajo, es porque estoy hablando que eso que les estoy mostrando se encuentra en la parte superior cuando el cuerpo está en posición anatómica y no me interesa cómo está en el dibujo. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que en su mente comprender para entender qué es posición anatómica. Bien. Lo siguiente que tenemos que estudiar en el cuerpo se llaman los ejes corporales. Ya, los ejes corporales serían los centros de rotación del cuerpo. Ya, son líneas, podemos decir, que atraviesan nuestro cuerpo de lado a lado, o si ustedes quieren, como si nosotros atravesásemos fierros por el cuerpo para que el cuerpo pueda girar. Esos son los ejes corporales. ¿Ya? Entonces, son tres ejes o ejes de rotación, si ustedes quieren. Bien. Entonces, el primer eje es como si yo atravesase un fierro que vaya por el medio del cuerpo
a través de la cabeza hasta abajo, ¿no? Ese eje que ven que les he dibujado ahí en ese cuerpo o en este otro sería el eje medio, pero tienen que imaginárselo, no que está pasando por el frente o por encima, sino bien por el medio mismo, ¿no? Por el medio del cuerpo. Ese sería el eje medio. ¿Ya? Luego tenemos el eje que cruzaría de lado a lado, como si atravesase un fierro por este punto, ¿sí? De lado a lado, ya sería el eje coronal, ¿ya? Coronal. Entonces, atravesarse el cuerpo de lado a lado ahí. Algo así como los muñequitos de futbolín. Van a ver una vez un muñequito de futbolín y han visto que el fierro lo atraviesa justamente por la mitad. Ese sería el eje que estamos hablando, el eje coronal. Bueno, y el tercer eje, que en esta imagen no pudiésemos verlo, sería el que atraviesa de adelante hacia atrás por el medio. Aquí les tengo otra imagen donde se ve mejorcito esto. A ver. Aquí está. Entonces, en este dibujo, como pueden, en este cuerpo, ven, aquí con negro nos han puesto lo que es el eje medio, que como decía, cruzaba el cuerpo de arriba hacia abajo, o al revés, por dentro. Luego tenemos aquí con verde el eje sagital, perdón, el eje coronal, y con rojito, este sería el eje sagital. Como ven, el que cruza de adelante a atrás o viceversa, a la altura más o menos de la mitad del cuerpo. Entonces, esos serían los tres ejes corporales. Son algo así como lo que en matemáticas se conoce como ejes X, Y, Z. En este caso, el que está con negro sería el eje Y o el eje medio. El que está con verde sería el eje X, es el eje coronal, y el que está con rojo, el eje Z, que sería el eje sagital. ¿Ya? No se olviden que son centros de rotación del cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué se maneja así el cuerpo? Bueno, el cuerpo es una estructura tridimensional. Si bien ahora con las matemáticas modernas y todo usamos, cuando hablamos de algo tridimensional, los X y Z, en el cuerpo ya se aplica esto hace mucho tiempo, pero con otro nombre. Están viendo el eje medio, el eje sagital, el eje coronal, que serían las tres dimensiones del cuerpo: la longitud, el ancho y el espesor. Por eso se habla así del cuerpo. Entonces, sobre estos ejes vamos a construir diferentes herramientas que nos van a servir para poder estudiar anatomía. Por eso primero es importante ponerse en la mente lo que serían los ejes corporales. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar esto. Bueno, entonces lo siguiente que tenemos que estudiar cuando hablamos de anatomía serían las directrices. Las directrices son un conjunto de términos que usamos para dar direcciones en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, para dar direcciones en el cuerpo, vamos a usar los tres ejes que hemos visto ahorita: el eje medio, el eje coronal y el eje sagital. Sobre estos ejes nos podemos mover, ¿ya? Dependiendo de cada eje, la dirección que se va a tomar. Entonces, el primer eje, espera un momentito.
Acá, entonces. Bien, entonces, el primer eje, no se olviden, es el que pasa por el medio de arriba hacia abajo. Entonces, cruzaría más o menos de este punto hasta este punto. ¿Ya? Entonces, como han visto, me he puesto flechitas de arriba hacia abajo, porque podemos movernos sobre este eje en una dirección o en otra dirección. Si sobre este eje nos movemos hacia arriba, hacia la dirección superior, no importa dónde empecemos, pero nos movemos hacia arriba, vamos a usar el término superior. Y si nos movemos hacia abajo, usaremos el término inferior. Esos son los términos básicos, entonces superior, inferior. Sin embargo, algunos autores suelen usar otros términos más clásicos. Por ejemplo, en vez de decir superior, suelen decir cefálico. En vez de decir inferior, suelen usar el término podálico o caudal. Eso significa hacia abajo. ¿Ya? Ahora, esos serían entonces los términos que suelen usar extra algunos autores. Pero los oficiales son superior e inferior. También se pueden usar sus prefijos en algunas palabras. Los prefijos serían supra para superior e infra para inferior. Por ejemplo, alrededor del ojo, como les voy a mostrar más adelante, tenemos dos orificios acá, uno arriba, que le vamos a llamar agujero supraorbitario, y el de abajo, agujero infraorbitario. Entonces, como ven, el de arriba se usa el prefijo supra, y el de abajo se usa el prefijo infra. ¿Ya? Eso sería, entonces, las directrices sobre el eje medio. El siguiente eje sería el eje sagital. Entonces, el eje sagital nos vamos a mover, ¿ya?, por el medio, de adelante a atrás, o viceversa. En este caso, si nos movemos hacia adelante, hacia la parte anterior, ¿ya?, hacia esta zona, moviéndonos hacia adelante sobre el cuerpo, usaremos la palabra anterior. Si nos movemos hacia atrás, usaremos la palabra posterior. ¿Ya? Ahora, sin embargo, también hay nombres clásicos que se suelen usar o que algunos autores suelen usar en sus textos. ¿Ya? Entonces, para anterior, por ejemplo, suelen usar la palabra ventral, en referencia al vientre que se encuentra adelante. Y para posterior, suelen usar la palabra dorsal, en referencia al dorso, que es la espalda. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar de repente, cuando se escribe en algunos autores, que usan ventral y dorsal, que sería lo mismo que decir anterior o posterior. Sobre el siguiente eje, que sería el eje coronal, entonces, acuérdense que en este eje nos movemos de lado a lado, cruzando por el centro, ¿ya? En este usamos términos conocidos por ustedes, que serían derecha e izquierda, ¿no? Entonces, si nos movemos a este lado, sería a la derecha, si nos movemos al otro lado, la izquierda. Serían derecha e izquierda. ¿Ya? Sin embargo, esto suele generar a veces confusión. ¿Ya? Por ejemplo, el huesito de la clavícula, eso os voy a marcar acá, sería acá. A ver. Ya. Voy a cambiar de color. Ya. Sería aquí con negro, así. Ahí está, ahí se nota. Entonces, si hablamos de la clavícula, ya, sucede que tendríamos que hablar de dos extremos. Este extremo y este otro
extremo. ¿Ya? Entonces, como tenemos que hablar dos extremos, generaría conflicto, ya que al primer extremo tendría que decir, este es el extremo derecho de la clavícula derecha, y este otro extremo diría, es el extremo izquierdo de la clavícula derecha. Como ven, es confuso porque estoy repitiendo dos veces derecho-derecho o derecho-izquierda, y eso hace que podamos confundirnos. Entonces, para evitar eso, ya vamos a asociar otros dos términos, ¿ya? Y le vamos a decir a todo lo que se aleje del eje medio hacia afuera del cuerpo, vamos a decirle lateral o distal. Y por el contrario, lo que se acerque hacia el eje medio del cuerpo, le vamos a decir medial o proximal. Entonces, si usamos esos dos términos, lo que acabamos de ver ahorita, ya para la clavícula, entonces este extremo de acá será el extremo lateral de la clavícula derecha, o también el extremo distal de la clavícula derecha. Y si nos vamos a este otro extremo, sería el extremo proximal o el extremo medial de la clavícula derecha. Entonces ya no estamos, fíjense, repitiendo derecha, 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 izquierda, etc. ¿Ya? Bien, alguien levantó la mano, creo, pero se repitieron. Ya. Bueno, entonces, eso serían las directrices. Ahora, ¿cómo podemos usarlo? Vamos a borrar el sitio. Entonces, pongamos que yo quiero ubicar un punto aquí, en esta zona de la frente. Ahí, lo estoy poniendo. A ver, vamos a poner con negro para que se note mejor. Ahí. Esta zona. Ya, póngale que hay ahí un tumor, lo que sea, lo que ustedes quieran. Ya, algo que yo quiero decir. Entonces, ¿cómo lo ubicaría? Primero, uso el eje medio. Y si vamos del centro al cuerpo, ¿dónde se encuentra esa estructura? Si se fijan, se encuentra hacia arriba, ¿no? Entonces, primero me movería hacia arriba, por lo tanto, puedo decir, se encuentra en la parte superior del cuerpo. Luego, en el caso del dibujo, se encuentra hacia la derecha, entonces del centro me muevo un poco a la derecha. Entonces decimos, se encuentra en la parte superior derecha. Pero para ubicarlo con mayor precisión, tengo que moverme un poco hacia adelante, entonces me movería hacia adelante. Entonces, ¿cómo ubico ese punto? Podemos decir, se encuentra en la parte superior derecha anterior del cuerpo. ¿Ya? Así. Entonces, así nos movemos. Se encuentra en la parte superior, de ahí me muevo a la derecha y luego adelante. Y encuentro esa zona que estamos buscando. ¿Ya? Así usaríamos las directrices. Para encontrar cualquier cosa del cuerpo, nos vamos a mover así. Podemos poner un punto de referencia de inicio, ¿ya? Para empezar. Por ejemplo, queremos ubicar, pongámosle un punto que se encuentra en esta parte de acá. Pongámosle ahí. ¿Ya? Entonces, para ubicar ese punto, como referencia tal vez, puedo usar primero el ombligo. Entonces, ubico el ombligo y digo, se encuentra en la parte superior del ombligo y de ahí me muevo a la derecha, llegando al punto. Estaría la parte superior derecha del ombligo, ¿ya? Y ahí puedo decirlo si se queda más en la parte anterior o posterior. En este caso, como está en el mismo nivel, basta decir simplemente superior derecha en relación al ombligo, ¿no? Y así sucesivamente para cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, cuando yo les hablo de los huesos, le voy a decir, por decirle, hueso parietal, que es el de acá, se encuentra en la parte superior y lateral de la cabeza. No les voy a decir anterior, posterior,
porque está al centro. Si quiero hablar de frontal, va a decir superior, anterior. Me muevo hacia adelante y no digo derecha e izquierda, porque como el hueso abarca ambos lados, no necesito decir si es a la derecha o a la izquierda, porque está en el centro. Entonces, así usaríamos las directrices. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Les voy a dejar el enlace de esa imagen para que puedan verlo ahí en el Classroom para poder alinear o mirar. Ya, Doctor, ¿el video de la clase lo va a pasar otra vez? Como siempre, todos los videos de que termina la clase, tengo que procesarlo porque hay que revisar unas cositas, entonces lo procesa y de ahí yo solo subo a YouTube y de YouTube les comparto el enlace en Classroom para que les sea más fácil. Entonces ustedes pueden entrar a Classroom, ¿no? Y ahí van a ver que le publiqué el enlace del video. Claro que como tarda un poquito, no es tan inmediato. A veces lo hago de aquí a una horita o un poquito más porque lo dejo que vaya procesando el video. Ya de ahí ya está disponible. Ahora también ustedes pueden buscarme en YouTube, en mi canal, poniendo mi nombre, ¿no? Y ahí pueden encontrar todos los videos. Pero les va a ser más difícil, así que es mejor usar enlace directo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos solamente un minutito y medio. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que ha quedado entonces claro. De todas maneras, mañana, ni bien entre a la clase, voy a darle una repasadita rápida de todo esto, ya, para que ustedes puedan recordar un poquito y de ahí seguimos avanzando. También más tarde publicaré un cuestionario sobre lo que avanzamos hoy día, para que estén atentos. Ya, normalmente suelo publicarlo en el transcurso de la mañana, pero a veces cuando se satura un poquito la red a procesar el video, tarda un poco más. Por eso algunos me dicen de repente que tardo, no es porque quiera, sino porque tengo que esperar a que termine de procesar los videos, porque si no me cuesta subir datos. Alejandra, antes que se corte. Doctor, sobre la tarea de relaciones humanas, ya le envié, pero en borrador, y hasta hoy en la noche, se me equivoco. Ya, no importa, pero me lo mandaste al Classroom. Sí, claro. Sí, ya, sí, yo lo veo. Si necesita algún detalle, te voy a escribir ahí mismo diciendo que lo corrijas. No te preocupes. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Se cuidan. Si no se preocupen por sus trabajos, deben estar ahí. Yo generalmente los reviso en la noche. ¿Ya? Se cuidan, nos vemos.